El Señor en su infinita misericordia y en sus detalles de amor nos ha permitido algo que nunca sucede aquí. Aquí hay misas cada hora y no había misa después de la nuestra. Así que permitió el Señor que estuviéramos aquí para poder tener la reflexión aquí, porque el agua no nos permitía tener la reflexión allá en el mar, o sea, en la costa. Así que veamos en todo esto cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor, que es nuestro buen pastor, apacienta a sus ovejas con lo que más necesitamos. Este lugar definitivamente es un lugar donde se revela la profunda misericordia del Señor. Y vamos a ver cómo esa misericordia se va manifestando. Pero antes de eso solo quiero hacerles notar algo que parece sencillo, pero es importante. Ustedes están viendo la imagen de Jesús con San Pedro, ¿verdad? Ustedes ven que entre la mano de Jesús y la mano de San Pedro hay como si fuese un arpa. Esa es la forma exacta del lago de Galilea. El lago de Galilea tiene forma de arpa. ¿Y a qué nos acuerda el arpa? Al rey David, que es el que escribe los salmos. Entonces hicieron esta escultura representando, entre la mano de Jesús y Pedro está el lago de Galilea. En realidad aquí pasan tres cosas, tres detalles muy grandes de amor del Señor. Y meditarlos y pensarlos de verdad, de alguna manera nos tiene que conmover profundamente el corazón. Lo primero es que el Señor ya resucitado, ya incluso aparecido a los apóstoles en el cenáculo, les dice, vayan a Galilea, quiero encontrarme con ustedes en Galilea. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Pero el Señor les dice, vayan a Galilea. ¿Por qué el Señor los hace regresar a Galilea? ¿Por qué Él los saca del cenáculo de Jerusalén para venir a Galilea? Porque el Señor, después de todo lo que han vivido, después de todo lo que han visto, después de la pasión, de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor, el Señor necesita hacer algo con los apóstoles, como nos pasa a nosotros, cuando hemos vivido muchas cosas, cuando hemos pasado tantas altas y bajas, cuando hemos sufrido, cuando hemos visto grandes cosas buenas, cuando hemos vivido toda una acumulación de eventos. El Señor necesita hacer algo con nosotros y es mandarnos de regreso a nuestras propias Galileas. Y los manda, ya no eran 12, eran 11, tristemente. El Señor manda a los 11 apóstoles que regresen aquí a Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea es el lugar de la elección. Es aquí donde ellos fueron llamados. Y siempre, hermanos, tenemos que regresar a la gracia original. Nosotros, no importa cuántos años estemos con el Señor, cuánto camino hayamos recorrido con el Señor, siempre tenemos que recordar la memoria, ¿verdad? Hay que recordar ese momento cuando el Señor te tocó el corazón, ese momento cuando el Señor te llamó. Tal vez fue en un retiro, tal vez fue en un momento de dolor, tal vez fue un momento de soledad, tal vez fue en un santísimo o en una misa o en un cenáculo. No importa cómo haya sido, tenemos que constantemente partir de esa gracia original. Esa verdad no es simplemente eventual, es el punto de partida de nuestra vida espiritual con el Señor. Entonces el Señor quiere que regresen al lugar donde ellos fueron llamados, para que ellos se acuerden quiénes son. ¿Quiénes son ellos? Son elegidos, they're chosen, elegidos por el Señor. Y esa va a ser siempre,
siempre su identidad. Y el Señor necesitaba regresarlos aquí. Vayan viendo cuánto amor del Señor, para que se nos conmueva el corazón. Necesitaba regresarlos para que ellos se acordaran cuando el Señor los miró, cuando miró a Pedro, que fue el primero, a Pedro y a Andrés, y el Señor los llamó y les dijo, ve, déjenlo todo y síganme. Después, un poquito, unos pasos más tarde, a Juan y a Santiago, y así va. Y para que Mateo se acordara de que lo encontró en la mesa de los tax collectors, los que colectaban los taxes. Eso era importante para Mateo, recordarse de dónde venía. Y siempre es importante que nosotros nos recordemos de dónde venimos y de dónde el Señor nos llama. Por eso es que cada uno debe descubrir su propia Galilea. Porque el Señor cada cierto tiempo nos va a decir, regresen a Galilea. Lo que se llama en la vida espiritual, se llama la gracia original, de la que todo parte, todo nace, que va a cultivar, que va a crecer, pero nunca va a dejar de ser el fundamento de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, Galilea es el lugar de la elección. Y ellos no podían olvidarse que fueron personalmente elegidos por el Señor. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan pasado, no importa cómo hayan respondido de bien o no tan bien, nada de eso importaba. Aquí hay una cosa muy importante y es como el Señor lidia con el corazón humano. Aquí fuiste elegido y esa elección nunca va a cesar. El haber sido elegido es tu dignidad. ¿Quién soy yo? Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pero soy elegido y elegida por Cristo. Segundo, este es el lugar del encuentro, porque cómo elige el Señor, encontrándose con cada uno, mirándolo. El Señor mira. Fíjense que cuando el Señor llama, no habla mucho. No habla mucho, no tiene diálogos larguísimos. Te mira de una manera que penetra profundamente el corazón, y ese amor que te está comunicando a través de su mirada es la que te impulsa, es ese amor el que te impulsa. Como decía San Pablo, el amor de Cristo me impela. Eso es lo que impela a la respuesta de amor, porque solo el amor puede impelar respuestas de amor. ¿Y cuál es lo que el Señor decía cuando miraba a cada uno de estos apóstoles, de estos discípulos? Los miraba y los llamaba por nombre. Ahí viene lo otro, los llamaba por nombre. ¿Por qué los llamaba por nombre? Porque la llamada es personal, porque te está llamando a ti. Nos llama a caminar como familia, pero no a caminar en masa, sino a caminar individualmente, con mi sí personal. Pero mi sí personal unido al sí personal de tanto se convierte en un sí de nosotros. Pero Él llama por nombre para que tú te sepas que es contigo, que Él te está amando a ti y tú tienes una responsabilidad personal de responder a ese amor. Por lo tanto, los manda de regreso a Galilea para que se recuerden el momento del encuentro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos acostumbrar incluso a Dios. Nos podemos acostumbrar a la Eucaristía. Nos podemos acostumbrar a recibir la palabra del Señor. Nos podemos acostumbrar a tener enseñanza. Nos podemos acostumbrar a todo. Y cada vez que nos acostumbramos, el don se desperdicia, el don se minimiza. Entonces el Señor tiene que mandarlos al lugar del encuentro para que siempre nos recordemos que cuando estamos ante Jesús, cuando estamos en cada misa, hay que vivirla como si fuera la primera misa. Cuando escuchamos su evangelio, como si fuera la primera vez que lo escuchamos.
Cuando estamos escuchando una charla es como si fuera la primera vez. O sea, cada momento no es una sucesión de eventos, sino que cada momento es un encuentro de Dios con cada uno de nosotros. También es el lugar del primer amor. ¿Qué pasa, hermanos? Con el tiempo, nosotros los seres humanos no tenemos la gran capacidad de la constancia. Pero no solamente de la constancia, que es permanencia. En el Señor la permanencia es para ir escalando el monte de la santidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan en Apocalipsis la primera iglesia? ¿Cuál es la primera iglesia? Sardes. ¿Y qué le dice el ángel a la iglesia de Sardes? Te conozco, sé que has hecho esto, que has hecho aquello, y empieza a enumerar todo lo que ha hecho. Igual que el Señor podía decirle a los apóstoles, pero tengo una cosa en contra de ti. Tenía una lista de cosas buenas, pero tenía una cosa en contra de ti. Y es que has perdido el primer amor. Y hermanos, yo aquí les invito a que se dejen interpelar por el amor de Jesús para regresar al primer amor. Porque todos los días tenemos que regresar al primer amor, si no se nos va colando, nos vamos contagiando de nuevo con las tendencias de la carne, con los vicios. Es impresionante, ¿verdad? A veces decimos, o yo digo por lo menos, que la pandemia tuvo dos efectos. A los que eran fríos, los medio calentó. Y a los que estaban calientes, los enfrió. ¿Cómo es posible que una prueba universal, que vivimos la experiencia terrible y única que hemos vivido por lo menos generaciones, de no tener la Eucaristía por semana, bueno, nosotras no, pero en general la gente, no tener la Eucaristía, y sin embargo, ¿cuánta gente quedó sin ir a misa? Cuando la añoraban, porque no estaba, cuando regresa el Señor y nos da la gracia, porque pudo haber sido por años, nos da la gracia de volverlo a recibir, y a muchos se quedaron cómodos. Entonces, ¿por qué hay que renovar el primer amor todo el tiempo? Porque las velas de nuestro corazón se pueden apagar y hay que estar echándole fuego y fuego, el fuego del amor. Por eso el Señor les dice, regresen aquí, porque aquí, como vemos el primer amor en los apóstoles aquí. Piénselo, hermano, que viene este hombre que tú no conoces, pero ¿qué tenía que tener él? O sea, es difícil pensar qué tenía que tener, qué tenía él que comunicar, qué santidad, qué poder, qué gracia, para solo mirar y decirte, déjalo todo y sígueme. El primer amor. ¿Qué hicieron ellos? En todos los pasajes dice, inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Esto es el primer amor, hermano. Piensen en su primer amor cuando encontraron al Señor y dijeron, ahora voy a rezar todos los días, porque ardían de amor por el Señor. Ahora le voy a ser fiel al Señor y no voy a volver a pecar, por lo menos no pecados mortales. Todas esas decisiones del primer amor, si no las mantenemos encendidas, se van apagando. Y el Señor los trajo aquí porque estuvieron 3 años. En los 3 años a veces se les apagó la vela, a veces se les apagó el ardor, a veces ese seguimiento incondicional que tuvieron al principio empezó a ser condicionado. Fíjense que ellos dejaron todo y lo siguieron. Sin embargo, hay un momento en los evangelios que era en la noche y están sentados, me imagino, alrededor del fuego. Gracias usted. Alrededor del fuego comiendo, y uno de ellos, Pedro, se acerca y le dice, Señor,
pero representando a todos. Lo hemos dejado todo. Hemos dejado campos, le hace toda la lista de lo que dejaron, ¿verdad? Ya estás viendo que ya el amor está. Cuando ya le empiezas a sacar la lista al Señor de lo que has hecho por Él, ya tu amor tiene condiciones. ¿Y qué contesta el Señor? ¿Qué contesta el Señor? Sí, a los que han dejado todo por mí, yo les voy a dar el 100 por uno aquí en la tierra y en el cielo, pero no sin sufrimiento. O sea, el Señor responde, no importa cuán fría, cuán mediocre o cuán condicional sea nuestro amor, el Señor nunca tiene un amor condicional. El amor del Señor es incondicional. Le están diciendo eso para decirle, pero oye, si están conmigo, tienen la ganancia, ¿no? Yo soy la ganancia, estar conmigo. No, el Señor le dice, pues yo les voy a dar el 100 por uno. Si han dejado todo por mí, les voy a dar el 100 por uno. En todo el Señor va lidiando, como lidia el Señor con el corazón humano, de verdad, hermano, es para llorar. ¿Qué clase de amor tiene el Señor por nosotros? ¿Qué clase de amor? Por eso es que hay que saber, hay que pensar, si a mí me dicen eso, ¿qué contestaría yo? Entonces el Señor tiene que traerlos aquí para recordarles el primer amor, el amor incondicional, porque a partir de que la ascensión, ellos van a tener que entrar en una etapa nueva de su vida, donde el amor incondicional es lo único que los va a sostener, incluso hasta llevarlos al martirio. Aquí también era recordarles que es el lugar de misión, por eso la pesca milagrosa. Ellos tenían que ir al mundo entero y proclamar el evangelio. Es interesante que San Juan, que es el que detalla, es interesante que sea San Juan, el que detalla más largamente el evento que pasa aquí. Dice que recogieron ¿cuántos peces? 153. 153. ¿Qué significa eso? 153 significa hasta ese momento el número de las naciones. O sea, que el mundo, la universalidad de la iglesia que está, porque acuérdense una de las parábolas, ¿cuál es? El reino de Dios es como una red que se tira al mar y recoge todos los peces y los atrae hacia sí. Entonces lo que el Señor aquí les está diciendo es, ya pronto viene su misión universal, donde la iglesia se va a expandir hasta el confín de la tierra. Y ustedes tienen que, con su esfuerzo, con su evangelización, con su testimonio de vida, su sacrificio, tienen que guardar todos esos peces en la red de la iglesia. No es en cualquier red, es en la red de la iglesia. Entonces aquí el Señor también les recuerda la misión, que vamos a ver después, donde se las menciona por primera vez, pero aquí se la especifica aquí y después ya se las completa antes de la ascensión. Por lo tanto aquí, como decimos, un lugar de elección, un lugar de recordar el encuentro, es un lugar de memoria. Regresaron aquí a recordar. Por eso tan importante, y yo tanto he mencionado en las reflexiones, la importancia de la memoria. Porque la memoria católica no es estar, ay, mira lo que me hicieron, y más las mujeres, en abril 13 a las 6 de la tarde. No. Esa no es la memoria del amor. La memoria del amor es aquella, la que tenía la Virgen, que guardaba todas las cosas en el corazón, pero no las cosas de resentimiento, ni las cosas que me hicieron o no me hicieron, guardaba todas las cosas del amor de Dios. Y esa es la única memoria que tenemos que tener. Por eso es magnífica, pero no lo voy a explicar aquí. La memoria del amor es la única que nos mantiene con claridad en nuestra identidad. La memoria de la elección, yo fui elegido. Yo, no el otro, no un vecino, fui yo. ¿Por qué yo? Misterio de amor. Y esa pregunta nunca se la hagan,
¿por qué yo? Porque el Señor algo vio que nosotros no vemos y nos quiso a nosotros. Entonces, lugar de encuentro, porque toda nuestra vida va a ser un encuentro. Acabamos de tener un encuentro personal con Jesús en la Eucaristía. Estamos teniendo un encuentro, escuchando el Evangelio, escuchando la homilía, escuchando cada palabra, escuchando ahora la pobre meditación que pueda darles, pero es un lugar de amor. El Señor los trajo aquí a Galilea para recordarles cuánto los ama. Por eso es que a mí me conmueve este pasaje, porque el Señor tenía que traerlos al lugar donde comenzaron, donde empezaron a ser familia, donde el Señor caminó con ellos, donde el Señor le enseñó tantas cosas, donde vieron tantos milagros. Tenía que traerlos a refrescar su alma, pero a refrescarles su vocación. Entonces ahora vamos a entrar con Pedro, que eso es lo más difícil, ¿verdad? El Señor les dice, vayan a Galilea. El Señor sabe que es un camino largo. De Jerusalén a aquí es largo. ¿Y qué hace el Señor? Pensando siempre como un buen pastor. Piensa, tienen que tener hambre. Y empieza a cocinarles aquí. Para que cuando ellos vengan, tengan la misma compasión que Él tuvo por aquella multitud que vamos a ir mañana. De que han estado tantos días para verme y no han comido. Pues aquí el Señor no es un milagro, sino que Él mismo les cocina. Como mostrarles, ustedes son importantes para mí. Pero los está esperando cocinando, para darles alimento. El Señor siempre va a dar alimento, el que más necesitemos. Ahora, ¿a dónde vienen los apóstoles? Vienen en un barco, en un bote. Tenemos que saber que no eran barcos, eran botes. Y vienen en un bote y están y ven una figura. O sea, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Y quién es el que dice? ¡Es el Señor! San Juan. Y Pedro hace algo muy hermoso. Se ciñe la cintura. Fíjense que se ciñe la cintura y después el Señor va a terminar hablándole de ceñirse la cintura. Se ciñe la cintura y se va a tirar al agua. Pero no se tira porque lo detienen, ¿verdad? Y viene aquí y les dice, se para, y vamos a ver a dónde se para el Señor. Le llama, muchachos, vengan a comer, vengan a comer. Como todo un padre que le dice a sus hijos, vengan a comer, es hora de comer. Pero después que han comido juntos, como familia, el Señor llama a Pedro. Imagínense para Pedro ese momento. Él no se imagina qué le va a decir el Señor. Él no se imagina qué va a pasar. Pero el Señor en su delicadeza, hay que ir viendo los detalles, va a hablar con Pedro a solas. No enfrente de los demás. El Señor ya sabía bastante lo que había llorado Pedro, sus negaciones. Ya el Señor sabía lo que le había tomado a la Virgen y a San Juan sanar el corazón de Pedro para que pudiera seguir siendo parte de los 12. Y no solamente siendo parte de los 12, sino las veces que la Virgen le dijo, pero Pedro, fue a ti que dijo que tú eras la roca. Hay que imaginarse cuando, después que él niega, que sabemos que llora y llora y llora, pero ¿quién va a buscar a Pedro? Porque Pedro está desaparecido, ¿verdad? ¿Quién va a buscarlo? La Virgen. La Virgen fue la sanación materna para Pedro. La Virgen es la que le dice, Él te ama más que tu pecado, te ama más que tu negación.
Y así la Virgen empieza a trabajar con Pedro para regresarlo al cuerpo de los apóstoles. Y Juan también. La misión de Juan con Pedro es bellísima, porque Juan es el único que está al pie de la cruz, ¿verdad? O sea que si Juan hubiera sido, aquí conocemos el corazón de Juan. Juan es el único que está con la Virgen al pie de la cruz. Ningún otro apóstol está. Solo está la que va a ser apóstol de los apóstoles, María Magdalena, la madre de la iglesia y el que representa a todos los apóstoles. Está San Juan, al pie de la cruz, que hay teorías de que la Virgen fue a buscar a San Juan. Tú eres el hijo amado, el discípulo amado, tú tienes que ser fiel hasta la cruz. Pero San Juan pudo haber dicho, bueno, si yo fui el único testigo, y él es el único testigo del traspaso del corazón de Cristo. O sea, del traspaso que da vida a la iglesia. Si yo fui el único valiente que me puse aquí al pie de la cruz, que me pudieron haber agarrado y crucificado también, pues como que yo tengo que ser el cabeza de la iglesia ahora. Pero ese no es el corazón de San Juan. Y aquí hay mucha enseñanza, hermano. En él no había envidia, no había competencia. Bueno, pues a mí me toca el primer lugar ahora porque este no estuvo y hasta negó. No. San Juan sabe cuál es el deseo del corazón del Señor. Y el deseo del corazón del Señor era que Pedro fuera la roca de la iglesia. Y en el momento en que la roca no pudo estar fuerte, el que más ama tiene que suplir por el débil. Por eso después lo vamos a ver en la carta de San Pedro, como él habla, y también San Pablo habla, que en el cuerpo de Cristo los fuertes suplan por los débiles. Pues San Juan suplió por la debilidad de Pedro, pero no se aposeyó su papel. Era una opción de amor para que un apóstol estuviera al lado de Cristo al pie de la cruz. Entonces terminan de comer y el Señor llama a Pedro afuera. Pueden pensar todo lo que pasaba en el corazón de Pedro, qué me va a decir, qué me va a hacer, me va a quitar ahora el puesto de ser la roca. Imagínense todo lo que puede pasar. Y el Señor después, vamos a bajar donde es el diálogo. Y el Señor no le pregunta absolutamente nada de por qué negó. El Señor no toca el tema de la negación. Esto es muy importante para los que les gusta recriminar. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué me hiciste aquello? El Señor no recrimina. El Señor quiere conquistar, quiere vencer el mal. No quiere dwell, no quiere estar adentro del mal, quiere sacarte del mal. Pero aquí, para mí es emocionantísimo el amor del Señor por Pedro. No hay una sola palabra sobre las negaciones. Ni una. ¿Por qué? A ver, piensen por qué el Señor no le dijo, Pedro, ¿qué pasó? ¿Cómo es que me negaste, Pedro? ¿Por qué el Señor en la última cena, cuando Pedro dijo, yo nunca te negaré? El Señor se voltea con dolor y le dice, cuando cante el gallo 3 veces, ya me habrás negado 3 veces. Porque el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Porque el Señor conoce los corazones. Y sabía que Pedro, el problema de Pedro, y por eso hay que dejar que el Señor nos enseñe el problema de nuestro corazón. Porque ese problemita va a ser el que el demonio va a usar en contra de ti. El problema de Pedro era que tenía miedo a sufrir. Todos tenemos miedo a sufrir.
El que no tenga miedo a sufrir, pues es un poquito masoquista. El problema no es tener miedo a sufrir. El problema es cuando el miedo vence al amor, que es lo que pasa con la mayoría de las personas. ¿Qué le pasó a Pedro? Que él amaba al Señor. Claro que lo amaba. Pero fíjense que siempre que mete las patas, por decir así, es cuando el Señor está hablando de un sufrimiento. Él quiere evitar el sufrimiento del Señor, porque también se evita así su propio sufrimiento. Pedro negó no por falta de amor, hermanos. Fíjense que Pedro seguía al Señor. Cuando lo cogieron preso, San Juan lo seguía bien de cerca y Pedro lo seguía de lejos. ¿Qué pasa cuando seguimos de lejos? Por eso no podemos seguir al Señor de lejos, porque cuando no seguimos al Señor o seguimos a lo que sea de Dios de lejos, no vemos, no escuchamos. San Pedro se perdió el ver el rostro de Cristo. Cuando lo abofeteaban, cuando lo escupían, se perdió oír los silencios de Cristo. Se perdió oír la mansedumbre del Cordero que se dejaba llevar. Porque estaba de lejos. O sea, él, voy a seguirlo, pero de lejos, que no me toque a mí, que no me salpique este momento a mí. Entonces ahí, por estar lejos, está solo. Y lo que el demonio nos quiere es que estemos como ovejas solas, porque en rebaño o con otro el demonio no puede, pero a solas la tentación nos vence. Lo deja atrás, y porque está atrás, ¿quién está ahí? Este grupo de gente que está con fuego cocinando, y una mujer le dice: ¿y tú? Tú no eres uno de ellos, no eres uno de sus seguidores. Pero la respuesta de Pedro es más profunda. Su negación es más profunda. Dice: no, yo no lo conozco. Hermanos, piensen en su mejor amigo o su mejor amiga de toda la vida. Y que cuando algo te pasa a ti, diga: no, yo a ella no la conozco. ¿Cómo se siente? Es un rechazo completo a la persona y a la relación. Y para los judíos el conozco era todavía más fuerte, porque a mí me encantan los hispanos. Ay, sí, yo la conocí en la fiesta, sí, ya somos amigas. Para el judío decir la palabra conozco era intimidad. Cuando él está diciendo yo no lo conozco, está negando relación, está negando a la persona, está negando su discipulado, está negando su elección, está negando todo lo que envuelve la intimidad de su relación con Cristo. 3 veces niega San Pedro al Señor. Y después y cuando oye al gallo, ¿qué pasa? Se echa a llorar. Llora las lágrimas, yo creo, más dolorosas de un alma arrepentida. Cuando el Señor viene aquí, no le recrimina a Pedro nada por una sola razón. No lidia con la negación, hablando de la negación, porque el Señor sabe el corazón de Pedro, como sabe el tuyo, como sabe el mío. El Señor sabe que nuestra debilidad es el miedo. Y yo creo que no es casualidad que estemos en un día muy venturoso, ¿no? Con mucho viento. Porque esto no es nada para los vientos que pueden haber aquí. Y miren las olas. Entonces aquí podemos entender por qué tenían miedo los apóstoles cuando las grandes olas se levantaron. Hay tanto miedo, porque el Señor siempre les tenía que decir: no teman, no teman. Porque la Virgen se aparece y dice: no teman. Porque el temor
el temor está tan grabado en nosotros por el pecado original. Tenemos miedo a tantas cosas, a tantas circunstancias. Tenemos miedo a veces hasta de vivir porque no sabemos qué trae la vida, ¿verdad? Tenemos miedo a veces en la mañana de abrir los ojos. Ay, Señor, ¿y qué viene en el día de hoy? Vivimos con tanto miedo y el Señor quiere sanar el miedo y quiere sanar el miedo de Pedro. Aquí va a suceder el acto de la liberación del miedo de Pedro. El Señor manifiesta su gran misericordia con Pedro porque no quiere hablar de su miedo. Quiere que él dé el escalón hacia lo que va a conquistar su miedo. ¿Qué le pregunta el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, está reconociendo, tú sabes mi corazón. Y se lo pregunta 3 veces porque el amor, dice San Juan, el amor conquista el temor. Entonces lo que el Señor quiere hacer con Pedro es, me negaste por miedo, ahora te voy a hacer proclamar el amor, porque el amor es lo único que conquista el temor. Entonces, ahí vamos a ver las piedras donde es el diálogo, que es algo hermosísimo, para que se fijen, las piedras son en forma de corazón. Lo que está pasando aquí es el corazón de Cristo, le está hablando al corazón de Pedro. Está sanando a Pedro. Yo sé que me negaste, porque en ese momento el miedo fue más fuerte que el amor. Entonces aquí el amor va a tener que ser más fuerte que el temor. Y por eso es que no le habla de las tentaciones, porque el Señor no quiere regresar a las tentaciones, el Señor quiere liberarlo. Y la única manera, qué misericordia del Señor para Pedro, la única manera es hacerlo proclamar su amor. Porque cada vez que él decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, se cortaba, se liberaba, se exorcizaba una negación. Y el amor iba triunfando en el corazón de Pedro. Esto era grande para Pedro, hermano. Como es grande para cada uno de nosotros, porque por miedo nos paralizamos. Por miedo tantas cosas que no hacemos. O por miedo cuántas cosas hacemos. El miedo siempre está rodeando, ¿no? Porque el miedo tiene mucho poder en el corazón humano. Tanto poder que aquel que era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia negó 3 veces al Señor. Pero el Señor quiere enseñarnos que el amor es más fuerte que la muerte. Que el amor es más fuerte que el pecado. Que el amor es más fuerte que la negación. Y hermanos, este es el lugar de decir, Señor, yo te presento todos mis miedos. Tú los conoces, tú sabes, Señor, cuáles son mis miedos, pero también tú sabes que yo te amo. Dame la gracia de Pedro de amarte más para no ser dominado, no ser dominada por el temor. No es que no lo sintamos el temor, es que no seamos dominados por el temor. Esa liberación en Pedro ocurre aquí. Entonces, fíjense que tanto ocurre porque es que veamos la secuencia de los diálogos. Si Pedro no hubiese sido liberado del temor, el Señor no le hubiera podido decir lo siguiente. En cada paso, sí, Señor, tú sabes que te amo. Rompe el temor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Rompe el temor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Rompe el temor. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Pues ahora, pero pues ahora, ¿por qué el ahora? Porque ahora ya eres libre. Eres libre para dominar el miedo. No es que eres libre del miedo. Eres libre para dominar al miedo por el amor. Entonces, ¿qué le dice el Señor lo próximo?
Pues ahora apacienta mis ovejas. Ahora, hermanos, eso suena muy lindo. Para los padres y las madres que están aquí, apacentar sus ovejas son sus hijos. ¿Es fácil? No, ¿verdad? Tener en tus manos almas, tener en tus manos personas confiadas a ti, ¿es fácil? Yo les aseguro que de fácil no tiene nada. Entonces el Señor le está diciendo, ahora que has vencido el miedo por el amor, te voy a explicar lo que significa ser la roca de la iglesia. Y no es tener poder por tener poder, es el tener poder para cuidar a mis ovejas. Y esto es muy importante. El Señor no le dice, cuida de tus ovejas. Y esa es la misión de los papas, ¿eh? La misión no es hacer las cosas según piensan ellos o sus ideas, sino según sea el bien de las ovejas de Cristo. Es la iglesia de Cristo, están al servicio de la iglesia de Cristo. Entonces 3 veces el Señor. Ya vieron las 3 proclamaciones de amor, ¿verdad? Entonces ahora el Señor, basada en la liberación de las negaciones y en las 3 proclamaciones de amor, le va a dar 3 veces, 3, acuérdense, signo de plenitud. 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, que tiene que ver, esas palabras incluyen muchas acciones, porque hay que estudiar cómo funcionan las ovejas y cuál es la misión de un pastor con las ovejas. Hay que estudiarlo hasta los veterinarios, si hubiera uno aquí, sería lindísimo que nos explicaran las ovejas. Ustedes saben que el tamaño del estómago de la oveja tiene un tamaño específico. Todas las ovejas tienen el mismo tamaño de estómago. Por lo tanto, no pueden tomar ni una gota más ni una gota menos. Si toman una gota más de agua o de leche o lo que sea, se revientan. Entonces hay que alimentarlos dándoles exactamente la cantidad que necesitan. Eso tiene que hacer un buen pastor. El buen pastor tiene que enseñar la verdad. El buen pastor tiene que alimentar con el pan de vida, con la sangre del Señor, tiene que darnos los sacramentos, tiene que ser el que enseñe con su vida y sus palabras el testimonio de santidad. Todo eso le está diciendo el Señor a Pedro. Imagínense, pero Pedro no está, ay no, Señor, yo no puedo hacer eso. Ya no le dice, ay, eso es como que mucho para mí, yo no sé si lo puedo hacer. Ya no le contestan nada, porque ya Pedro ha vencido el temor. No es que no le haya dado temor, ay, me toca hacer esto por la iglesia, pero ya el Señor sabe, ya Pedro tiene en su corazón que el amor por las ovejas de Cristo es más grande que el miedo que le dé pastorear. Y con lo que el Señor está diciéndole con esto, es precisamente a lo que te estoy llamando, es hacer lo mismo que yo he hecho. Es amar tanto a mis ovejas que estés dispuesto a hacer lo mismo que yo he hecho por ellas, hasta llegar al final a dar la vida por ellas. Entonces, amar, cuando el Señor está llamando a Pedro a amar a las ovejas, le está llamando a sufrir por ellas, porque no hay amor que esté independiente del dolor. No hay amor que no requiera sacrificio. A mí me encanta la segunda lectura, ya van 2 días que la leemos porque hemos estado en relación con Pedro. Porque hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la carta de Pablo, la carta de Pedro, las cartas que hay de los apóstoles de Santiago, están hablándole a comunidades cristianas. ¿Basados en qué? En realidades que confrontan las comunidades. Y a mí me encanta cuando dice Pedro, pastoreen a su rebaño de buena gana, no como quien no quiere, no como forzado. Yo me pregunto si en algún momento él se sintió
ay, tengo que ir a esta comunidad y aquí hay 500 problemas, ¿verdad? Pero tenía que ir como buen pastor. En las cartas vemos la realidad de las comunidades, pero también las realidades de ellos, como pastores de estas comunidades. Cuando Jesús le está pidiendo amar a las ovejas, le está diciendo automáticamente, y vas a sufrir por causa de ellas, vas a sufrir con ellas y vas a sufrir por ellas. Llevar a cabo tu misión de apacentar las ovejas requiere todo eso, hermano. Por eso es que después el Señor le dice, cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando seas viejo te llevarán donde no quieras. Lógicamente está hablando de la crucifixión de Pedro, o sea, de su muerte de Pedro, que muere ya anciano en Roma, como nos explicó Padre en la homilía. Pero traten de pensar en el Getsemaní de Pedro. Pedro, el vicario de Cristo, tiene su Getsemaní. Él tiene que pasar ya a vivir toda la vida de Cristo en sí mismo. ¿Cuándo se da el Getsemaní de Pedro? Cuando él está en otras comunidades y le llegan a decir, apresaron a Pablo en Roma. Y la comunidad de Roma, que iba creciendo en medio del imperio romano, imagínense, no se puede dejar sola estas ovejas, porque están con toda una cultura en contra de ellas. Vayan pensando esto, ¿verdad? Toda la cultura, todo el imperio idólatra en contra del cristianismo, apresaron a Pablo, que estaba en Roma, que era la roca que estaba sosteniendo a Roma y a las comunidades de Roma, y le dicen, tienes que ir para Roma. Y Pedro sabe que al llegar a Roma, ¿qué le espera? El martirio. Lo mismo que le está pasando a Pablo, le pasa a Pedro, le va a pasar a Pedro. Esa noche, cuando Pedro oye que Pablo está preso en Roma y que él tiene que ir a apoyar la comunidad de Roma, que es la más perseguida, era tan perseguida, hermanos, que en los árboles colgaban a los cristianos, los ahorcaban y los colgaban. Habían tantas formas crueles, y las iglesias clandestinas, por eso había las catacumbas que visitamos cuando vamos a Roma. Él sabe que tiene que ir a hacerse presente por sus ovejas cuando están sufriendo. Eso es algo que yo admiro y admiraré toda mi vida de San Juan Pablo II, a quien tenemos aquí. Porque San Juan Pablo II todo tiempo viajó al país que estaba sufriendo más, al país que tenía la persecución mayor, al país que le decían, no vaya, Santo Padre, eso es peligroso. Y él decía, pues con razón tengo que ir. Y no le tenía temor al peligro, porque si de todas maneras le había dado la vida al Señor, pues morir en San Pedro, o morir en Nicaragua, o morir en Ecuador, o morir en Perú, no importa. Las ovejas de Cristo tienen que saber que su pastor está con ellas y está dispuesto a morir con ellas. Pero ese Getsemaní de Pedro, esa noche cuando dijo, Dios mío, tengo que ir a Roma, yo creo que Pedro evitaba ir a Roma. Y ha de haber dicho, qué bueno que Pablo fue a Roma, pero Pablo está preso. Y entonces tiene que ir Pedro a Roma. Y oímos ya lo de Quo Vadis, ¿no? Que Pedro va a Roma, pero se quiere ir rápidamente, por miedo. Pero entonces el Señor se le aparece, lo encuentra, como la Virgen de Guadalupe encontraba a Juan Diego donde él se quería correr de ella. Lo encuentra y le dice, ¿y para dónde vas? Yo, dijo el Señor, yo voy a Roma. ¿A qué vas, Señor? A ser crucificado. Otra identificación, igual que con Pablo. ¿Se acuerdan por qué me persigues? Le dijo Jesús a Pablo, cuando Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos.
Y aquí Pedro dice, voy a ser crucificado. El Señor le dice a Pedro, voy a ir a ser crucificado. ¿En quién iba a ser crucificado Cristo? En Pedro. La identificación de Cristo con la iglesia es una, esposo y esposa. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, mira Pedro, cuando eras joven, y no solamente es de edad, hermano, tiene que ver con responsabilidades. Cuando no tenías ninguna responsabilidad, tú hacías lo que querías. Eso le pasa mucho a los teenagers, ¿verdad? Hacen lo que tú quieres. Pero cuando seas viejo, no solamente es en edad y la crucifixión, sino cuando yo te ponga sobre tus hombros el suave yugo de llevar a toda la iglesia sobre ti y de ser el pastor universal de la iglesia. Hermanos, esto para nosotros nos traspasa porque estamos acostumbrados a saber que hay papa, que está Roma. No, para este hombre aquí, es un pescador. Saber que tenía todas las comunidades del mundo, aunque tuviera apóstoles yendo a evangelizar, o sea, los obispos, ¿verdad? Los obispos de hoy en todo el mundo evangelizando, cuidando las comunidades, al fin y al cabo, él era al quien el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Entonces, aquí, hermanos, yo siento que el Señor nos quiere sanar, porque el miedo nos paraliza, el miedo de los pecados que hemos cometido. Señor, ya nunca me vas a ver como yo era. Pues sí, te va a ver igual. Te va a ver igual de bello o de bella, porque tú no eres la suma de tus pecados. Tú eres la suma del amor de Dios por ti. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Pedro, no importa lo que has hecho. Lo que me importa es tu corazón. ¿Me amas? ¿Se acuerdan el cenáculo? El primer cenáculo que tuvimos en Nazaret. ¿Qué nos dijo el Señor? Lo único que quiero es que me den su corazón. ¿Y qué le dijo aquí el Señor a Pedro? Lo único que quiero es que me des tu corazón para yo sanarlo del miedo, porque el miedo no te va a dejar ser un buen pastor. Jesús, ¿ustedes no creen que sintió miedo? Claro que sintió miedo, hasta sangrar en Getsemaní. Era tanta la presión que sangró. Pero por eso yo digo que Getsemaní es el drama más grande de la historia y es el triunfo más grande del amor. Porque si ahí Jesús dice, no voy a la pasión, no hay cruz, no hay resurrección. Pero ahí el Señor hizo una opción de amor. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esa fue la vida de Pedro. Tuvo que caminar los mismos pasos de Jesús porque ahora ya era su vicario. Ahora ya era el buen pastor que tenía que dar la vida por sus ovejas. Entonces, hermanos, yo aquí les invito a todos, cuando vayamos a los corazones, a las piedras, que le pidan, no se puede. El mala. Y está llena de piedritas encima, no se ven los corazones. Pues lo limpiamos la próxima vez que vengamos. No, venimos en pasado mañana. Pero bueno, para explicársela está en el libro, hay 3 piedras viendo hacia un lado y 3 piedras, o se encuentran, son 3 piedras que se encuentran, 3 y 3. Entonces yo me lo imagino, a Pedro en la última, Jesús en la última. Según vayan siendo las respuestas, se va acercando. Y entonces le dice, Pedro me ama, sí. Segunda piedra, Pedro me ama. Y ahí Jesús va dando hasta que llegan a encontrarse cara a cara. Ya se venció la distancia que la crea el temor. El temor nos distancia de Dios. El temor nos distancia del uno del otro, hermano. ¿Por qué cuesta tanto ser familia? ¿Por qué cuesta tanto ser comunidad? Por amor, ¿ah?
porque hay muchas comunidades y hay muchas familias que son fuertísimas, pero yo no veo gestos de amor. Pero ser familia en amor cuesta, ¿por qué? Porque me tengo que vencer mis miedos. Mi miedo de que, ay, y la María Gabriela si me hace tal cosa. Hermanos, siempre nos vamos a defraudar. Siempre nos podemos fallar. Tenemos que tratar de no hacerlo, pero no somos Dios. Y el amor tiene que estar listo a perdonar sin reclamar. Perdonar sin reclamar, que es el perdón más puro. Entonces, este lugar es el lugar de la misericordia de Cristo con Pedro. Ahora miren qué lindo que el Señor no tuvo este diálogo con Pedro en Jerusalén. Lo más normal hubiera sido que el diálogo fuera en Jerusalén. Pero Jerusalén era muy contaminado. Ahí había él cometido su pecado. Lo tiene que sacar del lugar del pecado. De ahí lo tiene que sacar para poder entonces estar en el ambiente del amor primero, para que Pedro también se sienta movido en el amor primero. El Señor saca de la basura o del pecado, el lugar del pecado o del ambiente oscuro, nos tiene que sacar para entrar en la sanación. Nadie se sana en el lugar donde te han herido. Te tienen que sacar. Y Dios siempre saca. Y saca a Pedro y lo trae al lugar que más amaba a Pedro. Acuérdense que él era pescador. Amaba este lago. Él vivía en este lago. Lo sacó de regreso y lo llevó a su origen para que construyera de nuevo una memoria. Para que ya no estuviera en su memoria atormentándolo. Que es diferente. Que no estuviera en la memoria de Pedro atormentándolo la negación. ¿Podía Pedro olvidarse de las negaciones? No, sí pasaron. Pero nosotros podemos recordarnos de cosas difíciles, pero sin tener tormento ni ansiedad. Si nos recordamos de las cosas difíciles, es para proclamar con más alegría la grandeza de lo que Dios ha hecho. De cómo el Señor nos ha sacado de ahí, de cómo el Señor nos hizo pasar entre fuego y no nos quemamos, que pasamos por agua y no nos ahogamos. No nos podemos olvidar. El problema del mundo moderno, aquí le voy a echar un poquito porque no me aguanto, el problema del mundo moderno y de la psicología de Freud, que es la que destruyó toda la antropología cristiana, es que la gente se queda pegada en el pasado. Y no solamente se queda pegada, sino que el pasado, te dicen, determina tu presente. ¿Y dónde queda el poder de la redención? Imaginen si el pasado de Pedro hubiera determinado la vida de Pedro, él no hubiera sido el primer papa. No, el Señor entra en nuestra historia, por muy dolorosa, muy pecaminosa, muy oscura, Él entra, ¿para qué? Para sanarla y liberarla. Entonces, sí, no nos podemos olvidar de lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho. Pero sí recordando que a pesar de eso que he hecho, Dios me ha amado más del pecado que yo he cometido. Y esa es la misericordia del Señor para Pedro. Lo libera del miedo, porque el miedo fue siempre la parálisis de Pedro. Siempre fue lo que movía a Pedro, el miedo. Hasta en Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Cogió la espada y le cortó la cabeza al soldado. ¿Y qué hace el Señor? Lo tiene que volver a regañar. El que saque espada, morirá a espada. Le está enseñando que en el reino de los cielos así no hay venganza. ¿Y qué hace todavía el Señor? Coge la oreja y se la pega al soldado que lo vino a apresar. No sabemos qué pasó con ese soldado. Yo estoy segura que se convirtió y salió volado para otro lado, ¿verdad? Pero le pegó la oreja. Entonces, hermanos, la misión de Cristo no es nunca dejarnos sin orejas cortadas, con las espadas desenvainadas,
con los miedos que nos dominan. Porque si algo nos domina, sea el miedo, sea la ambición, sea la ira, sea el orgullo, sea algún pecado capital que te domine, tú no eres libre, eres esclavo. Y el Señor vino para darnos la libertad y romper la esclavitud, que es la verdadera, que es la del pecado. Entonces aquí pidamos por la intercesión de San Pedro que nosotros también, que nuestro amor sea más fuerte que el temor, para que nunca neguemos al Señor, ni nunca nos dé miedo a hacer la voluntad del Señor, sino que a pesar del miedo, me regreso a Roma para ser crucificado. Amén. Amén.